Buenas tardes, amigos, amigas de Aprendiendo en Familia. Un gusto saludarles, agradecerles que nos estén acompañando en este momento tan importante para Aprendiendo en Familia, simple y sencillamente porque estamos inaugurando una nueva sección en Aprendiendo en Familia, em, teniendo como coanfitriones en esta nueva sección al Instituto Crisol, Centro de Posgrado en Terapia Familiar, con esta nueva sección que hemos denominado Entre Tejidos con Crisol, una mirada íntima y profesional a las conexiones familiares de pareja e individuales. Y en esta iniciativa, pues estamos arrancando dentro de lo que es el foco de trabajo de Aprendiendo en Familia, eh, hablar de terapia familiar y adopción. Y en esta ocasión, pues estoy muy contenta, me siento muy distinguida de que inauguremos esto, pues precisamente con el doctor Javier Vicencio, fundador de el Instituto Crisol, ¿no? Con una amplísima trayectoria en este campo de terapia familiar que les contaré en un momento. Y pues nada, Javier, darte la bienvenida, agradecerte muchísimo que estés por acá, que nos ayudes a inaugurar este capítulo en Aprendiendo en Familia. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, Norma, y a las personas que te escuchan, a hablar un poco de este tema en el cual tú has hecho ya seguramente bastantes podcasts en tu propia red, y me da mucho gusto ser invitado por ti para hablar un poco de la adopción y la complejidad de la adopción. eh, Ujú, desde varios puntos de vista, pero en particular desde el mío como terapeuta familiar y como psiquiatra, que aunque no he tenido gran experiencia en adopción en particular, sí lo he tenido en función de las veces que tuve la oportunidad de supervisarte con casos ujú, que presentabas, y he seguido de cerca lo que tú has ido haciendo para empaparme un poco con la bibliografía y con las cosas que se plantean en relación con el tema de la adopción, ¿no? ujú. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estamos felices de mantenerles largos. Déjame contarle a las personas, que bueno, decirles a ustedes que el doctor Javier Vicencio, como él ya mencionó, es médico psiquiatra, egresado del Royal College en Inglaterra, especialista en terapia familiar y de pareja, pero sobre todo, ¿no? Fundador de Crisol, Centro de Posgrado en Terapia Familiar, en donde él ha desarrollado un modelo que integra diferentes enfoques de terapia familiar al trabajo de terapia familiar justamente a lo largo de 50 años desde que la terapia familiar pues empezó a tomar espacio en estos territorios. Pues está el famoso modelo Crisol de terapia familiar, que es de su autoría y que pues que ese es el mecanismo, ¿no? El medio por el cual nosotros hemos sido formados. Hace rato recordaba con Javier que bueno, yo me encontré con él como su alumna en la maestría en terapia familiar, pues hace ya algunos ayeres por ahí de 11 años, ¿no? Y bueno, pues decirles que me siento, soy una egresada muy orgullosa del Instituto Crisol. Por el otro lado, Javier fue cofundador del ILEF, del Instituto Latinoamericano de Estudios para la Familia, conferencista, eh, tanto en México como en el extranjero, y ha escrito varios libros en relación a la terapia familiar. Uno de ellos, La terapia familiar en México hoy. También Cómo me duele quererte, Mapas del amor y de la terapia pareja, que también propone un modelo de intervención en terapia pareja. Y pues nada, ahora vamos a tener este, un libro hablado, digamos, con todo lo que vamos a conversar en torno a la adopción. Y yo quisiera pues que nos colocaras en este mapa que para ti debería de ser el espacio en el que trabajáramos los temas de adopción en terapia familiar. ¿Cómo no? Bueno, eh, para mí, todo lo que hemos ido desarrollando con respecto al modelo y a los mapas que usamos para
como mapas de ruta para hacer terapia familiar, terapia de pareja, terapia individual sistémica. En realidad, me parece que podría representarse con la metáfora de un caleidoscopio, ¿no? Ujú, Y por lo tanto, más que un modelo, yo creo que lo que tenemos son mapas de ruta de distintos niveles para ir acercándonos a la terapia. Y que partiendo de la base de que lo que nos encontramos cada vez que enfrentamos un problema que puede ser familiar, puede ser de pareja o individual, de lo que estamos hablando es de un problema relacional complejo, ¿no? En el cual tenemos que tratar de ir enhebrando hilos entre lo que pasa en una persona en su relación con los otros, para entonces tener una visión un poco más clara, pero al mismo tiempo más compleja, de lo que está pasando en una determinada situación. ujú. Por lo tanto, yo diría que de lo que quisiera hablar es de la adopción como un tema complejo, De ¿no? acuerdo. Trataré de hacerlo de una manera lo más simple posible, porque tampoco se trata de que por lo complejo nos enredemos en la complejidad y de entonces no tengamos como la claridad que es la que yo creo que vale la pena tener para entender la complejidad que este fenómeno de la adopción tiene en sí, ¿no? Y Buenísimo. para empezar, uno tendría que decir que la adopción no solamente tiene que ver con la familia que adopta, ¿no? Sino que en primer lugar tiene que ver, yo creo, con lo que implica el que quienes adoptan habitualmente han pasado por la realidad ingrata de saberse infértiles, Ujú, ujú, por lo menos no haber tenido éxito en cuanto a la posibilidad de concebir y de fecundar y tener hijos biológicos, por lo tanto, ¿no? Eso trae desde luego consigo una desilusión, partiendo de la base de dos cosas en principio. Una, de entender de cómo es que la propia relación amorosa tiende hacia la posibilidad de construir imaginariamente un tercero. ujú, Pero puede ser inicialmente, y así lo es, la pareja en sí misma, que de dos forman uno, o intentan formar un nosotros por lo menos. Pero después de eso, a veces el tercero proviene de un ritual, como puede ser el matrimonio, y también procede el tercero de la posible concepción y de tener un hijo juntos para formar ya no solamente una pareja amorosa, sino que una familia. La idea de familia va más allá de la pareja y habitualmente se asume que esa idea de familia tiene la inclusión de hijos. ¿Mm? se asume. Ujú. Asume que tiene que tener la característica de concebir hijos. Entonces, desde luego que la primera dificultad de una pareja que quiere ser una familia y que no tiene realmente todo a su favor para lograr una familia en forma natural, de acuerdo con lo biológico, tiene que experimentar toda una serie de procedimientos que van desde los exámenes que se requieren para saber a qué se debe la infertilidad, hasta los múltiples intentos para lograr que esa pues, fecundación, ese embarazo se produzca. Y ahí viene, desde luego, el segundo problema, ¿no? Primero, saber de que no van a poder tener hijos biológicos. Y en segundo, que aunque hay métodos para lograr tener hijos biológicos o con donaciones, ya sea de óvulos o de espermios, que pueden provenir del mismo padre o incluso de algún otro, igual con respecto a las mujeres, que pueden venir de óvulos propios o de óvulos de una hermana o de personas más jóvenes. Entonces, Ujú. de todas maneras, hay como la certeza en cierne, yo diría, de que ese Se va a lograr.
lograr. Pero ahí viene el segundo problema. El primer problema es que este procedimiento, tanto de exámenes como de lograr una fecundación asistida, es un procedimiento largo, ¿no? Que va dejando todo lo que tiene que ver con lo amoroso, sexual, un poco en un segundo término, porque se va transformando en una prueba para lograr un embarazo. Y después viene lo otro, que no siempre que se hacen las pruebas se tiene éxito. Y eso, aunque no se dice particularmente por quienes se encargan de plantear la posibilidad de la fecundación asistida, no es un procedimiento que tiene éxito en un gran porcentaje. Y Es claro, realidad. Ujú, aunque depende de la edad. Aún así, aunque dependa de la edad, de los 15 a los 30 años, el 50% de los intentos son exitosos. Después de los 30 hasta los 40 pasamos al 15. Y después de los 40, ¿no? A los 45 pasamos al 2 o 3. Y después del 47 años de la mujer pasamos al 0. ujú. Es decir, vamos viendo que el primer fracaso, entre comillas, fue la imposibilidad de llegar a tener un hijo biológico. El segundo es hagamos todos los intentos que están a la mano para lograr un embarazo. El tercero es que no siempre por el lograr el embarazo, por muy bien hecho que sea, se logra, sino que solamente en el 50% y que eso depende de la edad. Y Exacto, nuevamente. en la edad es donde está el problema, en cuanto a que muchas mujeres desean tener hijos, no tanto como antes, porque primero está el lograr una capacitación que les permita un trabajo, en la medida que las mujeres están buscando también profesionalizarse y ocupan sus años que habitualmente estaban ocupados para la maternidad pues no en eso, sino que en desarrollarse profesionalmente y laboralmente. Con lo cual, entre los 35 y los 40 años, empiezan muchas veces a tener como la pregunta de, bueno, ¿y qué voy a hacer con esta idea de tener un hijo? Ujú, Cual es muy frecuente que los fracasos sean mayores no por la calidad y el momento de la elección, sino que por la edad. Eh, simple. Ujú, yo diría que va concatenando, ¿no? Una serie de dificultades que sería, por un lado, plantearlas como éxito, fracaso, pero yo prefiero más bien llamarlos duelos. Prefiero llamarlos duelos en cuanto a que lo que se intenta es ocupar un lugar vacío. ¿No? Un lugar de un hijo, el lugar de la concepción, el lugar de tener una familia. ¿Mm? Entonces, para mí eso es un poco el primer duelo que uno tendría que tomar en cuenta como resultado de la infertilidad y al mismo tiempo de las dificultades que implica la reproducción asistida en relación con la posibilidad de éxito o de fracaso. ujú. Entonces, para mí, eso es como el primer obstáculo o el primer asunto a tocar en Desafío. Ujú, digo, con respecto a la complejidad del tema de la adopción, ¿no? No es que uno llega a la adopción nomás así, sino que llega a la adopción teniendo un anhelo, ¿no? De lograr tener un lugar más lleno y formar una familia, cuando las posibilidades biológicas no están tan a la mano. ujú, ujú. Así que llegamos a un primer entendimiento, ¿no? De quienes se encuentran en la adopción. Por un lado, son estos padres que van viendo concatenados duelos a propósito de este anhelo, ¿no? Y que en esta analogía que tú haces con este lugar vacío, ¿no? Este lugar que cada vez se siente más vacío desde estos anhelos no cumplidos, ¿no? Claro, y de los intentos que no siempre son exitosos.
Y ¿no? que luego pueden ser varios, Javier. O sea, no solo es uno, son varios, Varios. costosos en tiempo, costosos en dinero, ¿no? O sea, no es solo un par de intentos, en ocasiones son varios y por muchos años, de manera que cuando se presentan a la adopción, pues llevan estas dificultades, ¿no? Como tú le llamas, concatenadas, que van configurando este lugar vacío que se pretende integrar o llenar ahora a propósito de la adopción, ¿no? Si te estoy entendiendo bien. Muy bien, muy bien. Quizás entremezclado o entretejido con eso está lo que implica con respecto al hombre, Ujú, duda de su virilidad, en cuanto a si es él el que no tiene la posibilidad de concebir. Eh, y por otro lado, para la mujer, en el sentido de que para mí la mujer tiene una ventaja con respecto a los hombres en términos de los embarazos y en términos del amor en sí mismo. Yo creo que la mujer es capaz de amar más profundamente en la medida que su amor está pues puesto en la posibilidad de tener la existencia de un embarazo, ¿no? Que va creando un vínculo entre ella y un hijo antes de que el hijo exista, ¿no? Durante 9 meses está amando a un objeto que se le mueve dentro de sí, ¿no? Pero que va desarrollando con esa persona un vínculo amoroso muy profundo, que el hombre no tiene o no tiene acceso a eso. Puede acompañar a la mujer, pero no tiene esa misma posibilidad de estar atento al sentimiento amoroso que implica el poder querer a algo o a alguien que todavía no existe. ujú. En- Además de llamarme la atención que sea un hombre, ¿no? El que hable de esta, en su opinión, de esta capacidad amorosa de las mujeres, ¿no? Me haces pensar también en el tamaño del duelo para nosotras las mujeres, ¿no? A propósito de esto no vivido al no haber tenido una gestación, ¿no? O haber tenido múltiples pérdidas, ¿no? Entonces son estas pérdidas que van de estos amores perdidos, ¿no? Esta capacidad de amar que se va quedando en suspensión a partir de las pérdidas de esos embarazos. y en ese sentido, me recuerdo de un video que me mandaron de Suecia ayer que va un poco al revés de esto que estoy diciendo, ¿no? En el video hay una mujer sueca diciéndole a su hijo que pues es adoptado, ¿no? Que decidieron adoptarlo. No solamente a él, sino que también a otro hermano. Y entonces el chico le dice, ah, es que no podían tener hijos. No le dice, sí podemos tener hijos biológicos. Sin embargo, tu padre dijo que seguir teniendo hijos biológicos, habiendo tantos niños en el mundo, era un acto de egoísmo. Y por lo tanto decidimos más bien darles la posibilidad de contar con un nido familiar a ustedes que habían sido abandonados y que por lo tanto lo requerían. Y en el momento en el que tu padre dijo eso, es el momento en que yo lo quise más, porque fue algo que él planteó y que no iba a favor de necesariamente de traer más hijos biológicos al mundo. Me pareció una historia muy interesante que quizás es más cultural en cuanto a la posibilidad de pensarlo desde otro lado y no desde el lado de solamente la fecundidad y la posibilidad de tener hijos biológicos adoptados. Y quizás también es mirarlo desde este lugar en donde que la adopción es, como decías, ¿no? Ofrecer un nido que restituye el derecho de estos niños y niñas a vivir en familia, ¿no? Esto que ellos a su vez han perdido y que los han tenido que llevar al sistema para ser entregados en adopción, ¿no? O sea, me parece que también culturalmente en este video se ve que ellos lo tienen como muy claro, ¿no? Acá en México todavía hay dificultades para poner al centro los derechos de los niños y las niñas que están en esta circunstancia
y se sigue pensando que es el derecho de los adultos para poder llenar ese lugar vacío, ¿no? También creo que desde ese lugar este video es sumamente significativo. Claro, claro, porque está pensado, esos padres están pensando en el derecho del niño como justicia social, ¿no es cierto? Exacto, No sí, derecho a la propiedad de un hijo para sentirse completos. ¿No? completamente distinta, ¿verdad? La postura no es un derecho de ellos, es un derecho de los niños y no es un acto de caridad, es un Exacto. asunto de justicia social que a todos nos compete, a Ajá, favor de las infancias vulneradas. Ujú, ujú. Y me lo- sí, ¿no? ujú, Y eso en realidad me lleva quizás al otro tema, ¿no? El tema de cómo es que estos padres que han buscado, ¿no?, salir de la infertilidad a través de la reproducción asistida en sus múltiples formas, eh, vienen cargando desde fracasos hasta duelos, en los cuales lo que se manifiesta es como el vacío que implica no haberlo logrado o no tenerlo, ¿no? Eh, y no tener esa posibilidad, digamos, ¿no? Eh, y por lo tanto, la pareja que se acerca hacia la elección de una adopción, carga con un pasado que tiene su peso, ¿no? vaya, ujú. Solamente diciendo, pues, de, de lo que se trata es de adoptar a alguien, ¿no? Han pasado por la dificultad para tener un hijo biológico, han pasado por la dificultad para tener un embarazo en esta manera de verlo como algo que te va creando una posibilidad de amar desde antes de que un hijo exista. Han pasado por la desilusión que implica no tener un recién nacido, ¿no?, como resultado de la relación, ¿no? Sino que se enfrentan con que van a tener opción hacia la posibilidad de incluir a un niño que no va a ser un bebé, ¿no?, sino que va a ser alguien que ni siquiera va a ser elegido, sino que muchas veces va a ser la opción que está disponible. Y que lo deciden las autoridades, Autoridades y las son instituciones. las que asignan, exactamente, no lo elige la pareja. Lo elige la pareja, ¿no? Entonces, creo que esos pasos previos ayudan a entender la adopción antes de que la adopción en sí se dé como un proceso complejo, como un proceso que incluye pues todos los intentos para lograr, ¿no?, una fertilidad que a veces funcionan, pero el 50% cuando son las condiciones propicias, pero en un 20 o 30% no funcionan, con lo cual la propia relación amorosa sexual se va transformando en un ejercicio por la procreación más que un ejercicio de gozo, y la posibilidad de que sí funcione o no funcione. Y donde en la cultura, en las culturas latinas, por lo menos a diferencia de las culturas europeas, aunque este ejemplo sueco me pareció extraordinario, no creo que sea tan común, en la cual muchas veces el hombre necesita reafirmar su virilidad, lo que hace que aun cuando él sea el que no puede fecundar a la mujer por una dificultad que nazca de una posibilidad de tener pocos escasos espermios, pues es muy probable que la mujer misma se haga responsable y diga que es ella la que es infértil, ¿no? Para Cierto. entender al marido como alguien que se va a sentir mal si es que él es visto como alguien que no tiene la posibilidad de tener hijos, ¿no? Yo creo que eso lo señalo en función de las diferencias culturales, ¿no?, en la Sí, cual, en el caso sueco que conté, la madre estaba realmente diciéndole a este chico cómo había logrado amar a su padre
porque en vez de pensar en adoptar, pensó en que había la posibilidad de traer un niño que estaba pasándolo mal a la casa de ellos, Sí, en lugar de tener un hijo biológico, ¿no? en vez de tener un hijo biológico. Sí, Entonces, pero bueno, eso es hablando de lo que implica las dificultades para vencer la infertilidad. Después viene esto otro que estábamos hablando, ¿no es cierto? Las expectativas de la propia pareja con respecto al hijo que van a recibir, ¿no? Que no son solamente las expectativas de la pareja, sino que son también las expectativas familiares de la familia extensa, que se va a poner en general a favor, pero no siempre a favor de la adopción, ¿no? Entonces, hay en muchos casos familias extensas que no les parece buena idea, ¿no? El que sus hijos vayan a adoptar a una persona que no pertenece a la familia, para que entonces los ponga en duda con respecto a lo que están haciendo. Eh, y bueno, y después ya viene, si tú quieres, cuando estamos hablando de este vacío que han tenido las parejas que están buscando la adopción, y llegan a tener la posibilidad de adoptar. A quien adoptan es habitualmente un niño que viene de un vacío mayor, ¿no? El vacío mayor que incluso es traumático en la medida en la cual ha vivido una separación temprana de su madre biológica, ¿no? Eh, Se ha visto en muchos estudios que esto realmente tiene las características de un trauma, sí, y de un trauma severo que en verdad ni siquiera se manifiesta emocionalmente, aunque también los niños que son adoptados lloran más que los que no son adoptados, pero ya la posibilidad de tener un hijo más grande que llora, ¿no? Es algo más difícil de tener, digamos, junto con uno. Entonces, todo eso va produciendo dos o tres cosas que son las más comunes. Una, yo diría, es que los padres frente a este hijo que se sabe que tiene un trauma, ¿no? Lo protejan y lo sobreprotejan, ¿no? Y lo cuiden más de la cuenta y que, lo cual no está mal, pero dentro de ese cuidado incluyen la posibilidad de no decirle que ese chico es adoptado, partiendo de la base que ya ha sufrido demasiado por su propio nacimiento. Eh, los estudios actuales eh, ya no dicen lo que se decía antes. Antes se decía habitualmente que la edad en la cual era preferible decirle a los niños que ellos eran adoptados era tipo 6 7 años, que es cuando todos los niños nos hemos preguntado si somos realmente hijos de esos padres o no. ujú, De que ese era el momento como para abordarlo y decirle, bueno, sí, tú eres esta familia, pero realmente fuiste adoptado. Pero como para los padres el saber de que este chico ha sufrido de una situación traumática desde el nacimiento, tratan de cuidarlo sin decirle que ha sido adoptado. Los estudios que hemos visto últimamente plantean justamente lo contrario. Plantean de que no hay edad en la cual habría que decirle al hijo que es adoptado, sino que habría que decirle desde el principio. cierto. Ujú. ¿Es así? Sí, es así, Eh, pero aún así, ¿no? Hay que partir de la base de que como el trauma de la separación de la madre biológica se presenta cuando el niño nace, ¿no? O cuando se separa de la madre, eh, el niño no tiene capacidad de preguntarse si es adoptado o no. Pero quien lo nota es el cuerpo del niño. tal cual. El cuerpo es el que reacciona, ¿no?
particularmente el sistema inmunitario, el sistema alérgico inmunitario, que es el que está destinado justamente a defenderse de aquello que es extraño y que puede resultar dañino o, pues, digamos, amenazante, ¿no? Y en ese sentido, creo que esta mañana te contaba que yo tuve justamente una hermana, que es la quinta hermana dentro de mi familia, que fue adoptada, ¿no? O que fue adoptada por mis padres y por nosotros como familia. Y una de las cosas que realmente para mí y para toda mi familia fue un problema, es de que desarrolló una dermatitis alérgica que lo duró durante 2 o 3 meses, lo cual implicaba estar haciéndole baños especiales con sustancias que le bajaran la alergia, porque era una alergia que no tenía, no tenía, digamos, pensábamos que tendría que tener que ver con algo que la estaba irritando. No, lo que la estaba irritando era que estaba en un lugar ajeno, Y no estoy con mi familia, con mi madre. madre, ¿no? De la cual había nacido, sino que estaba en un hogar que la quería y la iba a cuidar, ¿no? Porque además en ese caso su madre murió en el parto, ¿no? Entonces no había manera de recuperar la relación con la madre porque había fallecido. Pero esta hermana mía estuvo durante 3 meses con una alergia realmente insoportable para ella en principio y también para nosotros porque no sabíamos realmente cómo curarle esa picazón, ¿no? Que hacía que tuviera el cuerpo totalmente rojo durante 3 meses. Entonces, lo cito simplemente como un ejemplo que me tocó ver y vivir, pero que seguramente para muchas madres que han vivido de una adopción de un hijo tempranamente, se pueden encontrar justamente con esa reacción hacia lo extraño que implica un duelo que se vive primero con el cuerpo y no con la palabra. Ujú, ujú. Por eso es inocultable, ¿no? Ellos lo saben. Ellos lo Sí. saben, lo sienten, no, no por eso mismo el decirlo, el cuidar no decirlo para no dañarlos más, es algo que termina siendo un error, en la medida que lo que se fomenta es una duda y una desconfianza en relación con que al sentir de que tú no eres de ahí, siempre vas a tener dudas de si eres de ahí o no eres de ahí. Y eso nos lleva, yo diría, a la segunda parte de este triángulo que estoy diciendo yo, que son triángulos de dos duelos en el fondo. El duelo de los padres que no han tenido la posibilidad de concebir biológicamente y que han pasado por una serie de procedimientos que finalmente tuvieron la posibilidad de ser un éxito, pero que no llegan a eso así como de un día al otro, ¿no? Sino que pasan por un tiempo hasta de repente decir, vamos a tener esto que anhelamos, ¿no? El duelo de los padres, por lo tanto, es un duelo de un anhelo, un anhelo con respecto a tener un hijo que puedan criar, puedan educar y puedan querer. El duelo del hijo, ¿no? O de la hija es justamente el duelo contrario, ¿no? De haber perdido la posibilidad de contar con su madre como para poder sentirse cuidada y protegida y unida familiarmente hacia la posibilidad de sentirse en condiciones de enfrentar lo que venga, no solamente en función de que ahí está la mamá, sino que en función de todo lo que implica la crianza temprana y el apego, ¿no? Entonces, el niño adoptado, que en general no es adoptado cuando nace, y es al que me estoy refiriendo como donde empieza el trauma, sino que más bien es adoptado a los 6 7 años, ¿no? O 3 4 años,
después de que ya ha pasado este momento, aunque deja desde luego, ha pasado en términos del tiempo, pero no en función de que ya está resuelto, llega a una institución en donde pues la posibilidad de que se sienta más bien poco acogido es muy grande, ¿no? Entonces, es ahí cuando yo diría que el duelo ya no es nomás de no encontrarse con la madre en términos de encontrarse con lo conocido desde antes de nacer, sino que es el duelo de no haber podido desarrollar una relación de crianza y de apego con esa madre. a la madre, ¿no? Es una pérdida tremenda. Es una pérdida tremenda, es una pérdida tremenda, ¿no? Entonces, esa falta de crianza temprana desde la madre es reemplazada, ¿no? por una institución que no recibe necesariamente a los hijos cuando recién nacen, sino que cuando ya han pasado por una serie de experiencias en las cuales no han podido lograr desarrollarse, sino que empiezan a ser niños problema. Sí, a propósito del contexto, ¿no? O sea, problema por no tener una figuras de cuidado estables, ¿no? Sobre todo con quienes apegarse de una manera saludable, ¿no? Se atienden a un sistema generalizado de cuidado, ¿no? También pensaba, como agregando a los duelos de las parejas, cómo Ujú. se complejiza cuando, después de haber pasado por todo lo que pasaron, llegan a la adopción y les niegan la adopción. Ajá, También ahí, ¿no? A veces quienes trabajamos con familias por adopción también nos encontramos que se suma él y es que además me han rechazado como no me consideraron viable para, mira. para poder adoptar, ¿no? Ese es en el caso de ellos. Y los niños que están institucionalizados tienen muy claro que tienen que juntar una serie de papeles para ver si les pueden encontrar una familia. Mira, ¿Cómo encontraste mi familia? ¿Cuántos papeles me faltan? ¿No? ¿Y qué pasa con su sentido del yo? ¿Qué pasa con qué creen de ellos? ¿Verdad? ¿Cuál es esa identidad que se está formando? Pues estoy solo, soy abandonable, no soy querible, no soy suficiente, ¿no? Y con estas ideas negativas a cuestas y este cuerpo que les dice no perteneces a nada ni a nadie, pues ujú, empezamos a tener estas conductas disruptivas que en ese contexto hasta podríamos pensar que son conductas adaptativas porque están en un ambiente institucionalizado. Sí, es tan complejo entender este viaje que tienen los niños y las niñas y después su integración a la adopción, ¿no? Es ese encuentro, es un encuentro traumático, es decir, es un encuentro de duelos ujú. pero que si no se entiende por parte de los adoptantes en el cuerpo, así hasta la médula, esta experiencia temprana y ellos elaboran sus propios duelos, ese encuentro pues va a ser más bien un desencuentro. Sin duda, yo creo que esa es la idea a la cual nos vamos aproximando, digamos, ¿no? Dos triángulos, ¿no? que ya vienen por el lado de los padres con un anhelo de lograr que logren tener en la posibilidad de adoptar el resolver ese duelo y ese anhelo, ¿no? Y por el lado de del hijo o de la hija que va a ser adoptada, las ganas de lograr contar con la protección y el cuidado que requieren, ¿no? Entonces, después de haber vivido un duelo que tuvo que ver inicialmente, desde luego, con la pérdida de la madre como segura, como base segura para desarrollarse. Entonces, desde ahí yo creo que la posibilidad de juntar la, la necesidad del niño de ser querido y adoptado y tener confianza, se encuentra con padres que no tienen tampoco la posibilidad de haber desarrollado un vínculo desde temprana edad o incluso desde el embarazo, sino que vienen cargando también con una serie de dificultades
previas que no siempre han sido vividas como pérdidas, ¿no? Entonces, en un sentido, se trata de dos sistemas, el sistema familiar o el sistema de padres, que vienen acarreando un peso de no haber podido lograr lo que les hubiera gustado y tienen por lo tanto un anhelo. Y por otro lado, un niño que requiere tener algo que le rescate no solamente del abandono o del trauma de la separación de la madre, sino que en lograr tener en esos padres una crianza segura, una base segura. Lo cual hace que el trabajo de los padres adoptados sea mucho más duro, ¿no? Para Más lograr desafiante, claro. antes, y para lograr un vínculo, ¿no? Que sea lo suficientemente fuerte. Es decir, es como que hay que hacer un trabajo doble o triple, ¿no? Para dejar atrás lo que no se tuvo, ¿no? Y por otro lado, para ver cómo reparar o cómo darle confianza Sanar, a un chico que viene de un trauma ya previo desde el nacimiento. Eso yo creo que es la dificultad central que se absolutamente. nudo para empezar, digamos, ¿no? A lo cual se le agrega lo que tú estabas diciendo, el cómo es que estos niños en realidad no es que son adoptados habitualmente cuando nacen, sino que pasan a ser parte de una institución que los tiene como en posibilidad de ser más adelante, a los 5 6 7 años, candidatos para la adopción, ¿no? Claro, porque la gestión, la cuestión legal es muy lenta de desvinculación de las familias de origen legalmente hablando, es decir, ya no están con sus familias de origen, eventualmente fueron víctimas de un delito y todo el proceso legal toma muchísimo tiempo. Las instituciones, por ejemplo, de la sociedad civil, pues no tienen todos los recursos para tener un ejército de abogados que resuelvan esto y también, ¿por qué no decirlo, no? No se nos olvidan las infancias en general, ¿no? Entonces, la solución está de que ya están allá, están recluidos, ahí están bien, cuando es una injusticia que se mantengan ahí. Entonces, los trámites legales toman mucho tiempo para que estos niños puedan ser adoptables. Así como a los solicitantes les emiten una carta de idoneidad, a Ujú. los niños les expiden una carta de adoptabilidad. Bien. Ujú. Y ahí también están atrapados en el sistema, Javier. Y como tú decías, eso va configurando una serie de conductas que los pueden llegar a tipificar como niños problema, ¿no? Y entonces otra vez estamos ante esta indiferencia de lo que pasa con estos niños que ya han venido coleccionando una serie de pérdidas, ¿no? Y como dices, el desafío para estos padres adoptantes decías, la conciencia de saber que existe un trauma, el trauma temprano, pero eventualmente después un trauma crónico por haber estado institucionalizados, expuestos a no generar una relación de apego seguro. Eso es crónico. Y Ujú. entonces llegan a la familia por adopción y pareciera que se cree que la simple adopción resuelve el duelo por infertilidad, ya llegó aquí, y entonces como si nada hubiera pasado, ¿no? Aunque estemos recibiendo un niño de 5 años, para nosotros es como si hubiera llegado, ¿no? O sea, un chiquito, pero en todo el efecto que tienen las dinámicas. Y es un duelo que es de los niños, sobre todo, que se minimiza, que se invisibiliza, del cual no se quiere hablar. Y entonces, pues, lo sigue teniendo a ellos atrapados en una base de inseguridad en el apego, Totalmente. ¿no? Y bueno, ahí es donde aparecen habitualmente estos chicos como chicos problema. Exacto, sí, Y yo creo que hay, bueno, distintas variedades, pero muchas veces la variedad adaptativa de estos niños que en el fondo han sido abandonados y posteriormente rechazados para estar viviendo en una institución que tienen un poco la obligación de aceptarlos, pero no necesariamente los aceptan como si fueran chicos que están pasando por una situación especial. Entonces, estos chicos habitualmente desarrollan
pues una serie de actitudes de rebeldía, ¿no? Y claro, claro. para saltarse los límites. Y uno diría, bueno, ya son tremendos, estos chicos tienen problemas extras, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Sin considerar, ¿no? Que lo que estos chicos están haciendo es probando hasta qué punto van a ser aceptados, ¿no? Llevando al máximo la dificultad para ser aceptados, para que entonces, pues, yo diría, se los no se comprende eso habitualmente, sino No que se comprende porque se piensa que es un acto de la voluntad claro, y y es no es algo que da cuenta su historia, ¿no? exactamente. Esos niños muchas veces en las instituciones son recibidos ya como niños problemas, como Sí. niños disruptivos. Siguen siéndolo así en la institución, ¿no? Pero no porque sean niños malos, sino que en realidad es la forma de defenderse para lograr ver y estar poniendo a prueba hasta qué punto los van a aceptar. Ujú, 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 ujú. La otra forma en la cual estos chicos pueden ser chicos problemas es al revés, ¿no? En familias en las cuales han adoptado a un niño y en función de que sepan de que ha vivido por una situación de abandono y de trauma temprano, los sobreprotegen, ¿no? Y entonces, aun cuando los sobreprotejan, es probable de que el niño diga, bueno, la única forma de tener confianza de que son mis padres es ponerlos a prueba, ¿no? Y desde ahí pueden ser chicos que tratan de conseguir todo lo que quieren, en donde los padres no entienden de que poner límites es una manera de demostrarles al hijo lo que lo quieren, ¿no? O la otra forma, que es la de los chicos que empiezan a ser excepcionalmente sociales, ¿no? Simpatiquísimos, ¿no? Complacientes. Complacientes, y desarrollan eso como estrategia defensiva también para asegurarse que los van a querer, ¿no? Entonces yo diría que hay tres tipos de niños problemas en las familias adoptivas o en las adopciones más que en las familias adoptivas. Los que llegan a instituciones en las cuales ha habido una serie de rechazos previos, ¿no? Y que finalmente terminan estando ahí porque es el lugar donde pueden estar como un refugio, porque son un refugio en la medida que habitualmente han sufrido violencia familiar, no es Exacto. razón. Entonces, por lo tanto, estos chicos pueden mostrar una serie de conductas defensivas que van por el lado de, ya que me hicieron eso, yo tengo derecho a hacer lo mismo para ver si ahora aquí me aceptan, ¿no? Y está el otro lado de los chicos que están convencidos de que ya que los quieren tanto, pueden llegar a hacer lo que quieran, ¿no? Y ya no lo hacen de una manera rebelde, sino que lo hacen de una forma que los hace inoperantes en la escuela, flojos, es decir, como Ujú, niños que no le ponen ningún esfuerzo para vivir, ¿no? ujú, ujú. Y está el tercer tipo de niños que tienden a ser, a llamar la atención, ¿no? A través de comportamientos complacientes, ¿no? Y Excesivamente. entonces, de esa forma, logran asegurarse la confianza de que los van a ver y los van a querer. Yo diría que esos son los tres tipos de niños que de alguna forma hemos visto que requieren de un tipo de atención especial, pero siempre que el terapeuta que los vea sepa que estas son reacciones que provienen de esta Esperadas. esperadas, que provienen de esta historia que hemos llamado la del doble triángulo del vacío y del duelo de los padres por no haber tenido la posibilidad de cumplir con el anhelo de tener un hijo biológico y del duelo del chico que ha perdido inicialmente a su madre y que espera lograr tener una relación familiar que lo protege y lo cuide y le dé confianza, ¿no? Incluso así buscan relacionarse también con la persona del terapeuta. Esos tres tipos de conductas son las que vemos cuando quienes trabajamos con ellos estamos intentando establecer
un vínculo, ¿verdad? Finalmente el vínculo para ellos es como una necesidad ambivalente, ¿no? Ese es un vínculo que necesito, pero que al mismo tiempo es amenazante. Entonces yo quiero tener el control sobre ese vínculo y mejor yo te abandono antes de que tú me abandones a mí, te desafío constantemente, o bien estoy totalmente en el otro extremo, ¿no? Complaciente contigo en el espacio terapéutico, ¿no? Si son conductas que ellos les han permitido, la verdad de las cosas, sobrevivir, ¿no? Entonces, de ahí que importante para estas familias, para los adoptantes, entender esto, contextualizarlo desde un lugar adecuado, porque pues el amor no basta, hay que prepararse y hay que entender que hay una expresión física, emocional, afectiva de ese trauma que habita en el cuerpo, principalmente de los niños y las niñas, y que además es una, como son dos vértices que se tocan vacío con vacío, son Mm, detonadores recurrentes. Pero ¿quiénes son los que están a cargo? Los adoptantes. claro, Ellos son los responsables de proponer un tipo de cuidado que sane estas experiencias y que proponga a los niños la posibilidad de sentirse valiosos, existentes, por primera vez en su vida, existentes. Estás aquí porque existes, te amo. O claro. sea, es todo estos, ¿no? Sí, esta maquinita que genera alteraciones a partir de los vacíos que se tocan, que duelen tantísimo. Sin duda, sin duda. No, qué bueno que cuentes tú cómo esto se manifiesta también en la relación de estos niños cuando vienen a terapia. Sí, siempre. Eh, y donde queda claro entonces de que el trabajo del terapeuta o de la terapeuta que trabaja con familias en las cuales han habido adopciones implica un trabajo doble, ¿no? Que no necesariamente implica tener a toda la familia junta, sino que es ver a los niños por un lado para ir logrando la confianza que han ido de alguna manera desarrollando a través de estas estrategias defensivas y que las van a poner en práctica en la relación con la terapeuta. Y después de eso, tener la posibilidad de lograr que los padres puedan ver esto como algo que de alguna forma también están haciendo los hijos con ellos, ¿no? Para que Claro. tengan la posibilidad de acercarse desde otro lugar a sus hijos y no desde donde se encuentran estos dos vértices invertidos de los que hemos hablado anteriormente, ¿no? De ahí que la importancia de una terapia con enfoque sistémico. O sea, no hay de otra. O sea, necesitamos incidir en ese sistema familiar a partir de los padres, porque en la interacción cotidiana es cuando estos vértices se conectan. Si en la interacción cotidiana los mensajes que envío como adoptante es, no eres el hijo que yo esperaba que estuvieras aquí, todo Ujú, ese arsenal interno de estas criaturas va a salir, pero con toda la potencia para protegerme de ese potencial abandono, que además se sabe hoy día desde el trauma que esos gestos, esta sensación, ¿no? Esta percepción sentida en mi cuerpo de que tú me estás rechazando, me lleva automáticamente a un pasado cierto en donde a mí ya me rechazaron. ujú, No solo no me voy a vincular, sino me voy a proteger de ti, te voy a desafiar todavía más, ¿no? sí, Entonces, la intervención es sistémica, ujú, es con los padres, con los hijos, ¿no? O sea, con los niños adoptantes, un poco tratando de llevar, acompañar en que los padres, bueno, estos procesos individuales, pero acompañar al entendimiento de estos vacíos que se tocan y se tocan así y a así, veces en una velocidad tremenda. Y lo más doloroso, en mi punto de vista, la experiencia que he tenido es que llegan a casa, se tocan los vértices y es cuando regresan a los niños a las instituciones. claro. Eso es inconcebible, Ujú, inconcebible, pero sucede. sin duda, ¿no? O sea, yo creo que cuando ha habido adopciones, ¿no? Se requiere de una terapia, ¿no? Es una cosa que debiera estar de alguna forma indicada, ¿no? Perentoriamente, porque tratar de construir un vínculo que tiene que ser más fuerte que el vínculo natural, en estos dos vacíos por el lado de los padres y por el lado de del niño, que es un trabajo doble,
¿no? Para la cual no es fácil que uno esté preparado, porque tiene que entender un poco lo que está pasando con el hijo, lo que está pasando con ellos y cómo hacer desde ahí un vínculo cuando lo que hay es una gran desconfianza, particularmente del niño, de que vaya a ser abandonado o que no pertenezca, Totalmente. ¿no? Sí, Eh, Está, por último, yo diría, el tema de lograr construir con los chicos adoptados una historia en común, ¿no? En el sentido de que se sepa de dónde nació, se sepa quiénes fueron sus padres, qué fue lo que pasó cuando no pudieron hacerse cargo de él mismo, y cómo ellos pudieron hacerse cargo para hacer de este chico una persona que tuviera la confianza y tuviera una familia, ¿no? Eh, y en ese sentido, te contaba esta mañana de que hablaba con mi hermana, ¿no? Que me decía, mira, la verdad, yo tuve la suerte, ¿no? De que aunque cuando fue la adopción fue necesario porque mi madre murió y mi padre tenía que hacerse cargo de otros 10 hijos, cosa que era bastante difícil, naturalmente, y la familia de ustedes me adoptaron. Pero tuve la suerte de que 20 años más tarde mi padre todavía vivía, y yo tuve la oportunidad de invitarlo a que viniera a Suecia a verme donde yo estaba trabajando, para que entonces pudiera yo tener construir de vuelta con él la historia completa, la historia de que yo ya había sabido de parte de mis padres de cómo había sido adoptado, pero también la historia de mi padre que me dijo de qué se había tratado el momento en el cual él tuvo que recurrir a mis padres para la adopción. Y me decía, eso fue lo que más me sanó, porque vi de que la situación en la cual mi padre y mi familia estaba realmente hacía que la adopción fuera un regalo, ¿no? Y así lo vivió. Y posteriormente se pudo conectar y estar en contacto con las 10 hermanas y hermanos que tenía, biológicos, para entonces armar una historia conjunta. Y ella misma se considera parte de mi familia y de hecho la parte legal incluyó que ella cambiara su apellido y cambiara su apellido a los 3, 4 meses cuando se hizo ya la adopción. Pero ella me decía, pero yo soy parte de dos familias y las claro, conozco. Sé que soy de esta familia, ¿no? Pero también de la otra, ¿no? tal cual. De ahí vengo, ¿no? Y tuve la posibilidad de reconstruir la historia con las personas que estaban vivas para que me contaran de qué se había tratado. Porque son sus orígenes. Así es, sus orígenes, su pertenencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es una suerte, pero en todo caso no siempre pasa así, Sí, pero sí existe, yo creo, la necesidad de construir una historia conjunta para que el hijo sepa, o la hija sepa, de dónde viene, a dónde pertenece, qué fue lo que pasó para que se diera la adopción. Y entonces eso permita como construir una narrativa no de un hijo abandonado, sino que un hijo adoptado en función de circunstancias particulares que lo tal hicieron cual. posible para que siguiera adelante. Fíjate qué hermoso esto último, ¿no? A propósito del título del segmento que hemos decidido armar con ustedes, ¿no? Entretejidos con Crisol, una mirada íntima y profesional a las conexiones familiares. Esto último que tú estás diciendo, pues va exactamente en ese sentido, ¿no? Armar esta narrativa con nuestros hijos adoptados es un entretejido que toma toda la vida y que es un entretejido puntada a puntada que se hace cada día en la cotidianidad de la familia, con el entendimiento que nuestros hijos adoptados tienen otra familia a la que tienen derecho de conocer, de saber, ¿no? Que, ¿no? Los niños y niñas chiquititas cuando agarran la onda que ya hemos trabajado con los papás sobre la existencia de esta otra familia de pertenencia, me ha impactado mucho cuando ellos comprenden, ¿no? Que estamos trabajando y hasta abren los ojos grandes y dicen, o sea, ¿cómo? Yo tengo dos mamás,
tú tienes dos mamás. Mm, Es quizás un momento equivalente a esto que relata tu hermana desde lo que es la narrativa, chiquitos, de tengo dos mamás. mm, Ah, con razón. Y entonces se puede ir entretejiendo con su madre adoptiva, con su padre adoptivo, puntada a puntada. ¿Quién soy yo en esta familia? ujú, Ah, entonces yo venía, ¿no? Esta chiquita que abrió los ojos y me decía, entonces mi mamá es como Shakira. Y yo, ¿cómo? Sí, seguro me canta esa canción de tú y yo, ¿no? La que cantaba Shakira a sus hijos. O sea, es algo que pues que es apasionante este trabajo con familias por adopción. Es es un aprendizaje constante de lo que es realmente pertenecer, ¿no? Yo te escuchaba, ahorita para ir cerrando, hace rato que hablabas de los problemas de los niños, sobre este texto que todavía sigue vigente, aunque él ya ha escrito otros textos, particularmente hablando de la adopción, de Cancrini, se ajá, llama Borderline, que lo leí cuando estaba de alumna tuya. ¿Cómo hace una relación entre estas situaciones de apego fallido, por decirlo de alguna manera, de estas circunstancias de apego inseguro y de problemas de orden psiquiátrico, ¿no? O sea, hace ¿no? Entonces, cada vez que nosotros miremos estas conductas, habría que mirarlas desde lo que pasó en esa experiencia temprana de apego, en esa pérdida de seguridad en el apego. Creo que si seguimos incidiendo desde la terapia familiar con estos padres adoptantes que comprendan eso, yo creo que estaríamos alimentando la esperanza de que eso se puede sanar, que se puede reparar y que, sobre todo sanar, y que se va a sanar en esa relación que ellos tienen. Pero no es fácil, no. rápido, Ujú. ni sencillo, Mi- precisamente por lo que decías al principio de la complejidad del asunto. Muy bien. Pues no sé, Javier, estamos sobre el tiempo, Oye, podríamos irnos aquí más, pero felicitarte a ti por el trabajo que haces en toda esta área, ¿no? Te has ido transformando en una persona, pues, que está continuamente estudiando y sabiendo por dónde ayudar a familias que tienen historias de adopción. Espero haber contribuido un poco, por lo menos con lo que yo me toca entender y ver sobre este tema, que no soy experto, pero que me lo puedo imaginar, en función de la historia de mi propia familia en la cual hubo una adopción, pero en función de otros casos que me toca ver en que hay problemas de este tipo y que sin hacer yo mismo la terapia, me encuentro con que contamos contigo y la gente que trabaja contigo para que puedan continuar haciendo este vínculo que se requiere hacer en estos chicos que han tenido pues que enfrentar esta serie de dificultades de las que hablamos. pues nada, agradecerte, Javier, muchísimo esta conversación. Nos llevaste a un viaje donde quedó muy claro los vacíos que se conectan, ¿no? Estos vértices de vacío que se conectan y creo que es una idea muy sencilla y muy potente para que no nos olvidemos ni los padres o madres adoptantes que están escuchando esta conversación, ni los profesionales que están inmersos en esto, ¿no? No olvidar que estamos hablando de vacíos que se tocan y que son espacios de vulnerabilidad significativos para quienes en esos vacíos se encuentran. Entonces, gracias por esta imagen que nos dejas. Y bueno, pues agradecerte que ahora vamos a tener estas conversaciones con diferentes personas involucradas en Crisol, ¿no? Buenísimo, Es una mirada íntima y profesional a los problemas de las familias, no solo adopción, vamos a ir abordando otros temas que, excelente. que son de la vida de la familia, parejas y personas. Gracias, Javier, gracias por todo. Gracias a ti y a los que te escuchan. Bueno, gracias a quienes estuvieron acompañándonos por acá. Nos seguimos mirando. Gracias. Buenas noches. Gracias por esta imagen. Nos seguimos mirando. Gracias. Buenas noches.